Estoy flipando. ¿Qué? Hostia. Yo lo siento, pero yo estoy flipando ahora mismo. 150. Einstein tenía 158, creo. Madre del amor hermoso, chaval. Hola, berrequitos. Hola, berrequitas. ¿Cómo estáis? Con ganas y energía. Y con mucho Alegría. Vámonos. ¿Cómo estáis, chicos? ¿Estáis felices? ¿Estáis contentos? Nosotros sí. Estamos felices, estamos contentos porque cada día más es un día menos para llegar a ese maravilloso país, México. ¿Qué os parece? Ole. Chicos, después de toda la saga que estamos haciendo de niños más inteligentes que madre del amor hermoso, O sea, niños hemos alucinado, superdotados mexicanos. y nos habéis dicho varias personas más y estamos buscando y hemos encontrado un vídeo muy curioso Sí, también. de una niña también Sí. superdotada. Niña mexicana genio mundial, la niña en la que se burlaron en 4 escuelas por ser demasiado inteligente. Pues mira. Yo creo que vamos a flipar, ya hemos alucinado y como ya visteis en el anterior vídeo, las cosas como son, nuestro coeficiente intelectual ahí bajó un poquillo, pero pegó un ataque de risa y todo, pero lo dejaremos aquí al final de la pantalla porque la verdad que fue un caos. Sí, la verdad que estos niños, a Oliver y a mí, tienen mucho que enseñarnos. Sí, ¿eh? demasiado que sí, la verdad que la manera en la que tienen de hablar y de expresarse y encima la manera que tienen de unificarse es de admirar. Así que sin más dilación, Que comentes en el vámonos. Ella es Ailín Mérida Lúa, una niña mexicana que ha sido reconocida como la más superdotada del planeta. Wow, A pesar de haber sido rechazada y ridiculizada en 4 escuelas, su inteligencia y perseverancia la llevaron a romper todas las barreras. Con un coeficiente intelectual superior al de Einstein, Ailín se ha convertido en un símbolo de orgullo para México y un ejemplo para el mundo. Su historia nos recuerda que el verdadero talento no se detiene ante el rechazo. Brilla más fuerte. Cree en ti, lucha por tus sueños y nunca te rindas. Suscríbete y comenta, tú también puedes lograrlo. ¡Wow! Esa manera en la que tiene, por ejemplo, de lo que ha dicho al principio, que es básicamente de no tirar la toalla y seguir, independientemente de que la gente se pueda reír de ti, yo creo que dice muchísimo de una persona. Sí. Porque en muchas situaciones, siendo más niños y todo, la gente puede llegar a ser demasiado cruel. Los niños son crueles. Sí, en cierto modo sí, no Son muy todos, pero hay crueles. otros que sí, pero también tienen la bondad y tienen cosas que al ser humano adulto le hace falta. Claro. De 4 escuelas, pero pues el problema no era ella. Ella es una niña superdotada que habla pues ya 3 idiomas y que es muy inteligente y está con nosotros aquí a sus 8 años. ¿Cómo estás, Ailín? Wow. Bienvenida. Bien, muchas gracias, Marco. Qué bueno. Yo lo Me siento, encanta, me encanta. pero 8 años, tío. La otra niña tenía 9. 9. Luego, Carlos, 9. Carlos, otros 9. Y dices, ¿cómo puede ser? Son Es que es niños. una locura. Sí, son niños, la mayoría de los niños que estamos haciendo, de la saga de los niños superdotados mexicanos, son hechos de 8, 9, 10 Sí. años. Y me encanta de esta niña, Ailín, de la cara de tanta ilusión, ¿no? Sí. En cierto modo, si nos paramos a pensar, los niños son el futuro y si están saliendo personas tan superdotadas, son personas que se tienen que quedar en el país y pueden cambiar lo que es el país y el mundo. Claro. Qué bueno que nos acompañas. A ver, cuéntame. Ahorita yo sé que estás en una escuela ya especial para niños muy inteligentes, como tú. Claro. Sí, pero cuéntame cómo antes de eso, esas 4 escuelas de donde te rebotaron, ¿qué pasaba ahí? ¿Te aburrías? ¿Les hacías preguntas a los maestros? ¿O qué era lo que pasaba? ¿Por qué no fluías bien ahí, digamos? Porque yo preguntaba mucho, entonces las maestras no les agradaba. Y yo me salía del salón para preguntarle a otras maestras. Ajá, Y si me pedían contar del 1 al 5, yo contaba del 1 al 100. ajá. Y entonces yo antes tenía una enfermedad de los pulmones, por lo cual me llevaban a diferentes doctores. Y mi papá, para que no me diera miedo, me enseñaba diferentes partes del cuerpo. Y yo iba y las decía a la escuela. Ajá. Y entonces le dijeron a mis papás que me estaban haciendo daño enseñándome ese tipo de cosas, porque no tendrían que corresponderme sobre a mi edad. O sea, que tus papás estaban haciendo daño al enseñarte más de lo que te correspondía. Exacto. Como las partes del cuerpo humano. Sí, por ejemplo, me enseñaba pulmón, costillas, corazón, porque me tomaban radiografías. Ajá. Y me llevaban mucho al doctor. Entonces, algunas veces me daba miedo y por eso me enseñaban cosas. Te explicaban para que supieras qué estaba pasando y no te diera miedo. Exacto. Y tú las entendías, te las aprendías. Claro. Y luego los maestros en la escuela decían que sabías demasiado, que el problema es que sabías demasiado. Y me estaban haciendo daño mis papás, según los maestros. Ya. A ver, eso de que es verdad que hoy en día muchos maestros dicen que enseñar a los niños tienen que aprender en su edad
Por ejemplo, enseñar a un niño de 2 años a leer no es bueno porque su cerebro no está suficientemente capacitado como para saber aprender a leer. Entonces sí que es verdad que hay una vertiente bastante importante de los profesores que piensan que sobreestimular a los niños es malo, pero una niña que tiene altas capacidades, o sea, que es superdotada, claro, o sea, su padre, imagino que con toda la buena intención del mundo le enseñaría y ella, claro, enseguida lo entendería. Claro, a mí mi padre seguramente muchas veces me diría, mira, esto es tal, y yo ni me acordaba. Sí. Porque, claro, pero también te voy a decir una cosa, el hecho de que, por ejemplo, una persona que encima teniendo esos problemas de salud, le dijera a los padres qué es y cómo enfocarlo y que aprendiera ciertas cosas del parte humano, del cuerpo humano, a mí me parece maravilloso, no lo veo tampoco mal, sino el profesor en este aspecto tampoco tendría que verlo como algo negativo, está aprendiendo cosas que son de su cuerpo y más sabiendo que ha tenido problemas de los pulmones, por ejemplo. Ah, ok. Oye, y tú, entonces, te decían algo en la escuela y tú tenías más preguntas y preguntabas. Pero las maestras no me respondían. ¿A ti alguna vez te ha pasado que preguntas y no te quieren responder? Claro que sí, no solo eso, sino que no me gusta lo que me están diciendo y cuestiono lo que me decían y me metí en problemas. ¿Te pasó eso a ti? Sí, varias veces, pero muchas veces no me... Pero él entonces es superdotado, No, pero ¿cuántas veces te ha podido pasar que tú tuvieras alguna duda, se la preguntes a alguien y esa persona no te conteste? Realmente no te contesta porque no sabe qué decir. Claro. Y prefiere mantener el silencio, que tú te sientes que a lo mejor te ignora. Y te ignora porque él no sabe qué hacer. Respondían. Como que, dame un ejemplo de algo que hayas preguntado que se hayan molestado los maestros porque preguntaste. ¿Te acuerdas? No me acuerdo muy bien, pero preguntaba mucho. Ajá. Pero está bien, porque la gente inteligente pregunta mucho. Porque Sí. quiere decir que quieres aprender más. Así es. Y no me dejaban, no me respondían. Y aunque le preguntaba a otras maestras, no me respondían nada. Ya. Y entonces, pero tuviste problemas en 4 escuelas. Exacto. Oye, ahorita vamos a hablar de las escuelas, pero ¿cómo era tu relación con tus compañeritos de la escuela? ¿Era fácil o era más difícil? Cuando sabes más que los demás, ¿se complica hacer amigos en la escuela? Sí, porque, por ejemplo, mis compañeros no hablaban, no hacían diferentes cosas que yo ya hacía. Ajá. Por ejemplo, yo al año ya podía dar una conversación completa y... Estoy flipando. Ella con 1 año, o sea, hablaba perfectamente y nuestros sobrinos no saben hablar con 3, ¿sabes? Estoy flipando, con 1 año sabía hablar. Más o menos, a los 5 meses inicié a decir mis primeras palabras. ¿Qué? Hostia. Madre de amor hermoso. Yo a los 5 meses creo que decía, a ver. No, a los 5 meses no decías nada. Nada más. Madre Mis mía. compañeros todavía no hablaban nada. Claro, obviamente. Entonces era difícil comunicarme. ¿Eres hija única o tienes hermanitos? Hija única. Hija única. Entonces tu relación es más bien con adultos. Exacto. Hablas mucho con tus papitos y con gente más grande que tú. Sí, de hecho, también estoy con personas, con niños más grandes que yo en el salón. Ya, sí, es normal que hagas amistades con gente más grande que tú. Sí. ¿Cuál es el tema que más te gusta? Me gusta mucho ciencias médicas porque hemos estado aprendiendo tanto a suturar, a inyectar, primeros auxilios. También hemos diseccionado diferentes órganos como cerebro, corazón, pulmón, hígado, riñones. Y es muy divertido y también es muy... me gusta mucho. Ajá. Eso es en la nueva escuela en la que estás. Así es. Ok. ¿Cuál es la diferencia principal que ves con esta nueva escuela versus las otras escuelas de donde te rechazaron? Me gusta mucho porque no nos limitan a aprender, sino si nosotros estamos aprendiendo cosas más avanzadas. Ajá. A lo que nos corresponde, y eso es bueno cuando tenemos esa capacidad de aprenderlo. Claro, aquí sí te contestan las preguntas. Así es. Ajá. O las discuten contigo. Si preguntas algo, entonces dices, a ver, vamos a platicar de esto y se hace una conversación interesante. Sí. Ya. ¿Quieres ser, mencionabas muchas partes del cuerpo humano, ¿quieres ser médico o qué? Me gustaría ser astronauta, me gusta mucho la astronomía. Hace unas semanas tuve la oportunidad de ir
Tú fíjate, me acuerdo del vídeo que hicimos, por ejemplo, de Adara, ¿vale? Que su sueño también era ser astronauta. Realmente, un niño con muchísima capacidad, un niño común, ¿vale? Vamos a ponerlo así más claro. Yo, siendo niño común, mi sueño era ser futbolista. Pues encima me llamo Oliver y estaba la serie de Oliver y Benji, evidentemente futbolista, ¿vale? Pero tener la capacidad de ser tan pequeño y decir quiero ser astronauta con lo que conlleva de mucha ciencia, tecnología, etcétera, wow, ¿sabes? Yo quería ser paleontóloga. O bióloga también. En muchas ocasiones, cuando has ido creciendo, quería ser paleontóloga o bióloga. Pero lo de paleontóloga todavía me parece súper interesante. Sí, es muy interesante. Pero me parece impresionante que esta niña hable así, tío. O sea, Sí. me parece espectacular que estos chavales tengan tanto Y potencial. encima desde tan pequeños, con 5 Ostras. meses, siendo un bebé. 5 meses, o sea, tú fíjate, un bebé hablando. Sí, rollo un muñeco que le da Claro. un Buzz Lightyear Sí. hasta el infinito y más allá. Y que te conteste y diga, wow. Muy fuerte. Ir a Chile, a San Pedro de Atacama, donde veían, Es donde está el telescopio el mirador, sí, más grande del mundo, ¿no? O uno de los más grandes del mundo. Sí, y pudimos ver Júpiter, a Saturno. Oh. Ujú. ¿Tú has ido a San Pedro de Atacama en No, Chile? pero he leído que está ahí uno de los observatorios más grandes o más importantes del planeta. Sí, hay muchas... Se ven muchas las estrellas Ujú. y también hay diferentes símbolos o diferentes constelaciones que, por ejemplo, aquí no hay. Claro, Por ej- porque es otro lugar en el mundo, es una posición privilegiada y por eso está ahí. Así es. Entonces te gusta la astronomía. Me gusta mucho la astronomía y tomo clases de astronomía y es muy divertido también hacerlo. A los 8 años estás tomando clases de astronomía y te parece muy divertido. Sí. ¿Te Wow, cuesta wow. trabajo enfocarte cuando estudias algo que te gusta? No. En cambio, cuando te quieren enseñar cosas básicas de las que tú ya sabes, te resulta, en la escuela anterior te aburrías, empezabas como a pensar en otras cosas porque estaba muy fácil lo que te presentaban en la escuela. Me aburría. Tuve la oportunidad o la suerte de tener con una maestra que ya me había enseñado todas las cosas que yo ya tenía que aprender. Entonces le dijo a mis papás que ya mejor me cambiaran de escuela porque Claro. me iban a retrasar más. Wow. Claro, cuando te aburrías, ¿qué empezabas a hacer? Cuando el maestro estaba hablando de algo que tú ya habías entendido o te parecía muy sencillo, ¿qué empezabas a hacer? Por ejemplo, si yo tenía hambre, les decía a todos, ya vámonos a comer. Y Claro. ya, ¿no? Y ya todos nos íbamos. Y Empezabas a mover a los otros. Sí. Ya vámonos. Claro, y entonces por eso te identificaron como una niña problema. exacto. Sí, pero el problema es que el sistema educativo pues no estaba A tu altura. no te daba lo que tú necesitabas. Vamos a hacer una pausita. Estamos hablando con Ailín Mérida Lúa, niña superdotada que está estudiando astronomía a sus 8 añitos. Viene su papá y viene también el director de una escuela muy especial para niños como ella. Volvemos. Las características Wow. diferentes. Solo falta... A ver, realmente, yo he de decir que hay que admirar a las personas, como en este caso su profesora, que sabía que ella tenía toda la capacidad como para que no estar perdiendo el tiempo y quedarse más retrasada de lo que podría llegar ella. Claro, porque Eso me parece admirable. pienso que si a esos niños no se les trabaja bien, realmente puede ser un fracaso. Sí. Falta que seas un poquito diferente al promedio para que tengas problemas. Hoy estamos hablando del tema de una niña superdotada, los niños superdotados, pero no solamente los superdotados, sino los niños inteligentes o los niños que tienen madera de líder o los niños que son rebeldes, o sea, muchísima gente que la ha hecho en grande en la vida. En la escuela le dijeron que no servía para la escuela, los corrieron de la escuela, etcétera. Por ejemplo, aquí estamos leyendo este dato de la Organización Mundial de la Salud, que les repito para los que se acaban de integrar al programa, que el 93% de los niños sobredotados en México se encuentran confundidos con TDAH, Asperger o autismo, haciendo que reciban tratamientos médicos innecesarios. Diciendo- Qué feo eso, ¿eh? Eso es lo que le dijeron creo que, no me acuerdo a qué niño que de estos que hemos hecho, que decía que tenía síndrome de Asperger y no, o sea, simplemente tenía altas capacidades. Era sobredotado. Claro. Siendo despachados de las escuelas, como por ejemplo Ailín Mérida Lúa, que es una niña superdotada, tiene 8 años, está aquí con nosotros. Hola otra vez, Ailín. Oye, ¿es tu Hola. primera vez en radio? Ya había estado en radio, ¿no? ¿O es la primera vez? Es la primera vez. Ah, es la en primera. radio. ¿Es su primera entrevista de radio? Sí. Qué bueno. Pues también te digo una cosa, para ser la primera vez que sale en una radio, he de decir que se desenvuelve muy bien. Otra persona, en su sano juicio, incluso adultos, o Ok. incluso, vamos a ponernos, yo estaría súper
nervioso. Claro, Súper normal, nervioso. normal. Y ella aún así me encanta por la manera que tiene de hablar y de gesticular y cómo se expresa hacia la gente. Qué honor que sea aquí con nosotros. Oye, Aileen, nos estabas platicando que los problemas que tú tenías en la escuela, tus amigos no podían hablar y tú sí. Porque ¿qué edad tenías cuando empezaron a haber problemas en la escuela? Yo tenía 2 años. 2 años. Y si, por ejemplo, las libretas que ponen como reporte, yo ya había llenado 4. Y tenías 2 años y tus amiguitos ni podían hablar y tú estabas platicadora y haciendo preguntas. Wow. Y las maestras decían, bueno, ¿y esta niña qué le pasa? Y así Sí. fue que pasaste te corrieron de 4 escuelas. A los 2 años. Wow. Fue cuando ya encontramos edad, donde me hicieron unos exámenes y me diagnosticaron como una niña sobredotada. Ah, bueno. Oye, aquí está Víctor Mérida Rubio, el papá de Aileen. Bienvenido, ¿cómo estás, Víctor? Hola, ¿qué tal, Marco? Buen día. Oye, buen día. ¿En qué momento se dieron cuenta que era una niña superdotada? Ella acudió a clases de estimulación temprana desde los 3 meses. Ajá. Y yo creo que tuvimos la suerte de que encontramos a una maestra que llegó a un punto en donde nos dijo, ¿saben qué? Yo ya le estuve enseñando, pero ella ha ido avanzando, entonces ya le enseñé lo que yo podía. Mucho más rápido. Sí, fue aprendiendo Claro. mucho más rápido, pero yo creo que esa maestra, el tener esa humildad de decirnos, ¿saben qué? Ya no Wow. puedo, Ajá. busquen otras opciones, fue donde empezamos a buscar diferentes escuelas. Claro. Pero, como ya te lo comentaba Aileen, o sea, llegó un punto en donde ya preguntaba tanto que a las maestras de kinder, de maternal, pues obviamente es algo incómodo. Incluso la directora de una escuela sí nos dijo, no, ustedes están haciéndole mal a su hija, la están forzando a aprender cosas que es que eso que está aprendiendo es porque ustedes quieren, no porque la niña quiere. Wow. Y fue la decisión que nos hizo buscar las opciones, fue donde llegamos a hacer. Imagínate que te lo hubieran creído. Imagínate que, no, pues ya no le vamos a enseñar a nuestra hija. Sí, o nos tocó incluso con algunos médicos que decían, no, es que es muy inquieta, vamos a darle medicamento para que esté más quieta. No, por el amor de Dios. Entonces, no. sí, no tomamos esa decisión de no escuchar a veces esas recomendaciones y buscar otras opciones. Medicarte porque eres más inteligente que el promedio de la gente. Oye, Pero o sea, porque eres latoso, o sea, ahí el problema. pero latoso, ¿por qué? Latoso porque te aburre. Claro. Porque lo que me estás enseñando me aburre, ¿no? ¿Era así, no, Aileen? Sí, así es. Sí. Si yo, o sea, por ejemplo, si yo ya tenía hambre, ya les decía a todos, vámonos. A ver, yo lo siento, pero yo estoy flipando ahora mismo. Flipando. Parto de la base de que si unos padres que tienen X tiempo para poder estar con sus hijos, evidentemente los padres quieren enseñarles ciertas cosas, ya sea de deporte, y si saben para que sea mucho más inteligente, que lo enseñen. Te lo están inculcando, no lo veo mal, independientemente de lo que va a pensar un profesor. De lo que tú has dicho al principio, en cierto modo puedo estar de acuerdo y en cierto modo no. Pero si tiene altas capacidades, o sea, si el niño no tiene altas capacidades, Si el niño comprende rápido, puede ser que le estés haciendo mal. Porque el cerebro no está bien desarrollado. no, pero tú también ves cómo él puede gestionar. Si tú Pero ves si que la lo coge- niña es tan inteligente, obviamente Sí. le tienes que dar caña. Luego, el hecho también de que, por ejemplo, un médico que al parecer ha estudiado medicina y lo único que puede ver una persona que está tan avispada y que puede entender ciertas cosas que hasta un médico no puede entender, que tire por la vía fácil, porque para mí es una persona, un médico, que realmente lo primero que te dice, vamos a medicarlo, para mí esa persona no tiene amor por su trabajo. No, hombre. ¿Sabes? Porque eso no se hace en el sano juicio de nadie. Es ridículo. Comer. Claro, porque ya entendía esto además. ¿No te pasaba? Digo, obviamente yo no soy sobredotado, pero yo recuerdo que en la primaria había un libro, no sé si existe todavía, que se llamaba El Libro Mágico o Mi Libro Mágico. Te lo daban en primero de primaria. No sé, digo que ya no existe. Pero bueno, yo me acuerdo que agarraba ese libro y yo me iba hasta el final y yo podía hacer todos los ejercicios de todo el libro. Se me hacía un libro aburrido porque en el primer mes del primer año de primaria yo ya podía resolver todo, entonces me pareció un libro muy aburrido. Y luego estaban explicando cosas que yo decía, pues sí, están muy obvias. Digo, y eso que yo no era sobredotado. ¿Y a ti te pasaba eso, que agarrabas los libros de texto y a lo mejor como que... Sí, algunas veces. Sí. Y pues sí, ya no hay estimulación, ya no es como que, ay, voy a aprender algo nuevo, porque ya lo entendiste bien fácil. Así es, y pasa muchas veces porque no podemos aprender cosas o nos enseñan cosas que nosotros ya sabemos. Claro, y te aburres. Nos aburrimos. Sí, es como ir a ver varias una veces. película, ya sabes cuál es el final y ya Claro. sabes, pues, ¿qué hago aquí en el cine? Mejor ya me voy a comer, a hacer otra cosa. Oye, está Asdrúbal Almazán Meléndez, director general del CEDAT. ¿Qué significa CEDAT?
Centro de Atención al Talento. Centro de Wow. Atención al Talento. Y aquí se especializan en niños que tienen mayor inteligencia. Sí, el término general es sobredotación intelectual Sobredotación intelectual. y corresponde a puntajes con pruebas estandarizadas arriba de 130 de IQ. De IQ. El IQ es la forma de medir la inteligencia. De inteligencia, sí. ¿No? Y el normal, el promedio normal es de 100, más o menos. Ese es el promedio internacional, pero estamos hablando de un país como Inglaterra, Perdón, no te escuché. ¿Me puedes repetir lo que me dijiste? que el 100 es el promedio internacional. El 100 es el promedio internacional. Pero estamos hablando de un país como Inglaterra. Ok, perdón. Y luego, y entonces ya arriba en México, por ejemplo. Está sobre 85. Ah, ok. Estas mediciones las realiza la Universidad de Cambridge. Ajá. Sí. Y a nosotros, pues obviamente, se supone que a principios del siglo XX, sí, estábamos en 100, pero esa inteligencia ha ido decayendo. Ha ido ¿En decayendo. serio? O sea, los Sí. seres humanos no estamos siendo más inteligentes, sino menos inteligentes. Depende de lo que es la cuestión de la disgenesia de la inteligencia. Sí, en un momento dado, la población que tiene menos inteligencia se multiplica más. Obviamente, el promedio va a disminuir. La gente claro. menos educada tiene más hijos. Y la gente más educada tiene menos hijos. Lo tenemos por estadísticas y Ya, y baja el vemos promedio. que lo podemos ver que pues gente muy inteligente, gente que llega a los doctorados o que destaca, empresarios, pues no tienen más de 1 o 2 hijos. Claro, o se casan más tarde, Sí. o nunca se casan. A ver, tiene lógica, por una parte, porque si inviertes tanto tiempo de tu vida en estudiar y en sacarte una carrera, imagínate una persona que es médico, hasta los 24 o 25 no se saca la carrera. Y luego tiene que hacer el MIR y luego tiene que opositar, o sea, opositar es sacarse como la plaza pública para trabajar en la sanidad pública de aquí. Tiene lógica. ¿Qué ibas a decir? Que yo tengo un doctorado, yo no tengo hijos, por eso yo tengo un IQ. Tienes un doctorado en la vida. Yo tengo un IQ de 100, de 125, casi los 130, casi superdotado. Me parece muy interesante esta conversación. Sí, es muy interesante. Muy interesante. Casan o nunca tienen hijos. Entonces, esta situación pues Ya. va impactando en Al- que esa población pues va disminuyendo. Va disminuyendo. Ahora, pero 85 es el promedio en México, 100 es el promedio internacional. Sí. Aileen, ¿qué promedio tiene de IQ? Coeficiente intelectual. No sé, ¿lo puedo decir? Sí. Sí. Sí, se puede. Ella le hemos hecho varias mediciones, está sobre arriba de 150. 150. Einstein tenía 158, creo. Madre del recordar, amor ¿no? hermoso, chaval. Wow. 150, arriba de 150. Arriba. Wow. No ha dicho exacto. Coeficiente intelectual. Cuando en México el promedio es 85, o sea que O sea, es el doble. casi es el doble de inteligente del promedio mexicano. Sí. Wow. Esto, pues, obviamente crea los problemas que tú estás refiriendo, ¿no? Ajá. O sea, aburrición, aislamiento, bullying, ¿sí? Ajá. Y, pues, el que en un momento dado... En realidad me da tanta rabia, pero la palabra es rabia, que personas con tan inteligencia siempre reciban bullying. Y reciben bullying siempre de gente que es retrasada. Sí, Porque es que siempre es así. sí, muy de acuerdo. Aunque sean niños pequeños como en la escuela más adulta, 15 o 16 años, también reciben bullying y siempre son de los más tontos de la clase. Sí. O sea, me da una rabia especial. Eso me da rabia porque incluso, por ejemplo, los vídeos que hemos hecho de personas, en este caso niños, que están estudiando en sitios muy grandes como la UNAM o como el Instituto de Monterrey, etcétera, es como que tú al ver un niño lo ves inferior. Y realmente, si te paras a pensarlo, aprendemos de los niños ciertas cosas que tendríamos que estar orgullosos hasta de preguntarles. No por ser más adulto te tienes que creer superior, o como personas, en este caso niños también, o incluso hasta padres que ven a un niño superdotado y lo que hacen es querer inferiorizarlo, utilizar el bullying. Es muy triste. La familia crea que el problema es el niño, ¿no? Claro. Que hay que hacer algo y por lo general lo que reciben son terapias medicamentosas para Wow. disminuir la inteligencia. Imagínate, estamos de cabeza, estamos al revés. Porque a ti, Aileen, me imagino que te aburren las cosas, ya deja tú la escuela, en la vida en general, te deben probablemente aburrir cosas que a la mayoría de los niños de tu edad les parece muy divertido.
Exacto, porque son cosas que, por ejemplo, yo ya sé o ya conozco. Ajá. Y son cosas que, por ejemplo, otros niños no conocen. Ajá. Por ejemplo, ¿en qué te entretienes todo el día? La mayor parte de los niños les dan una tablet o les dan un teléfono y se ponen a ver ahí caricaturas o muñequitos o redes sociales o alguna película de Disney que se las ponen una y otra vez. No sé, ¿tú haces eso o cómo te diviertes? Yo normalmente hago diferentes cosas, como por ejemplo, en las noches tomo clases de chino y dependiendo del día voy cambiando la actividad. Ajá. Porque, por ejemplo, el jueves tomo karate, el viernes tomo natación, el miércoles tomo ciencias médicas y me voy turnando los diferentes y también hago diferentes deportes como gimnasia, natación, karate, surf, patinaje. ¿Todo eso? Sí. He de decir que es admirable, ¿eh? Es admirable. Encima me gusta porque tiene una rutina muy marcada. Es decir, tiene ya la disciplina de saber que tengo que hacer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y otra cosa que me gusta muchísimo es que para mí es muy importante la manera también que tiene de centrarse en lo que es el deporte. El deporte es vida y el deporte es sano. Tenía que decirlo porque en algo me siento identificado, ¿sabes? En algo me parezco a ella, ¿no? Los niños y los adultos, yo también soy un niño. Tenemos ciertas similitudes, por eso yo creo que mi IQ alto. Es más alto que el de ella, ¿no? No, más que ella no, yo me he puesto unos 130 para arriba, de 125 para arriba, ¿vale? Yo no puedo competir contra ella. ¿Chino cómo va? ¿Es mandarín o es cantonés? Mandarín. Mandarín. Wow. Entonces, ¿ya fluyes en mandarín? Sí. ¿Sí? Wow. Puedes decir, vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Aquí en el programa de radio, ¿puedes decir eso? No, todavía no. Todavía no estamos tan avanzados. Wow. Ok, hacemos una pausa y volvemos con más aquí en Radio Fórmula. Pensaba que le iba a decir, ¿eh? Es que cuando vemos una flor de un color que no conocemos le tenemos miedo y empiezan los juicios y empiezan los problemas. Hoy tenemos a Aileen Mérida Lúa, que tiene 8 años de edad, es una niña súper dotada con 150 de coeficiente intelectual, ¿verdad? Sí. Según el último examen, 150. Sí, porque le hemos estado midiendo. Claro, cuando el promedio en México son 85, promedio mundial son 100. Está con nosotros Víctor Medina Rubio, su papá, y también Asdrúbal Almazán Meléndez, director general de esta escuela, el CEDAT, que es el Centro de Atención al Talento. De Atención al Talento, que fue fundada por ti, por tu esposa. Y por Andrew. Andrew es el primer caso de un niño que entró a la universidad a los 12 años en México. A los 12 años en la universidad. Entró a estudiar medicina y psicología simultáneamente. Me encanta porque siempre hemos tenido como un debate dentro de aquí en los vídeos, estos vídeos que hacemos, y es que queríamos, o sea, que si estábamos a favor como de que hubiera una escuela, pero ya existe, ¿qué es esta? El CEDAC. Centro, ¿cómo era? Centro para personas más inteligentes. Sí, nosotros ya hemos perdido. Ya hemos perdido hasta el nombre de la escuela. Y me parece súper guay que tengan la escuela. Y ¿sabes una cosa que me he fijado? Que todos los niños superdotados, la mayoría de ellos estudian medicina. Sí. Y en este aspecto, por lo que ha dicho él, Andrew, que tenía 12 años, estaba estudiando medicina en la universidad y psicología a la par. Agüita de coco. Actualmente él ya acaba de cumplir 30 años, tiene 14 títulos profesionales. Sí. Me va a dar un infarto. 14 títulos universitarios, 14 con 30 años, espectacular. O sea, yo lo dejamos para otro día los que tengo yo, ¿vale? Yo creo que necesitas 20 siglos para sacarte 15 carreras. ¿De títulos profesionales? Sí, en Harvard, Yale, Oxford, en la Universidad de Cambridge también. ¿Y de niño tuvo problemas también en la escuela? Muchísimos, y fue diagnosticado con trastorno de déficit de atención. Y no tenía obviamente el trastorno. No, nosotros decidimos estimularlo en vez de seguir pues las indicaciones médicas. Yo soy médico y igual que con Aileen me daba cuenta que aprendía todo. Entonces no tenía déficit de atención porque si yo le enseñaba de huesos, de músculos, me ponía atención. Claro. Pero en el kinder no.
Claro, el tema es que cuando tienes un niño... Claro, por eso los confunden tanto, porque en la escuela normal se aburren y a lo mejor... ahí dicen que tienen déficit de atención. Exacto. Has hilado rápido, muy bien, Oliver. Enhorabuena. Te voy a dar una piruleta. Yo es que hay veces que nuestras conversaciones son distintas porque a mí me aburren algunas que tú me cuentas porque digo, ya lo sé, ¿sabes? Y tú te piensas que yo me tengo que tomar una pastilla porque me encuentro mal. No. Madre mía, qué tontos somos. Más estímulo. Un cerebro muy inteligente que no recibe el estímulo, que no recibe nueva información, puede convertirse incluso en un delincuente o algo muy peligroso, ¿no? Pues aquí la biología pues es muy importante. Sí. Y el caso de los niños sobredotados, si no se estimulan, estas características van disminuyendo. Sí, esta es importante porque a veces se piensa, ¿no? Si el sobredotado no se le atiende va a ser un psicópata, ¿no? O sea, va a ser un problema, pero no es así. No. Por lo general, simplemente baja su IQ. Baja su IQ. Okay. La sociedad se encarga de regresarlo a la media a través de las cuestiones sociales, ¿sí? El aislamiento, ¿sí? En algunos casos la farmacología, ¿no? Con los medicamentos. Qué pena. Sí. Entonces, la generalidad es de que pues todas estas capacidades disminuyen. Ya. Y eso es en seres humanos en general. Sí. O sea, nosotros si nos la vivimos viendo redes sociales y dándole el famoso scroll ahí con el dedito al celular todo el día en la tablet y todo, ¿a todos nos baja el coeficiente intelectual? Sí, sobre todo porque esto requiere de ejercicio, pero un ejercicio donde aprendas nuevas cosas, pero también el razonamiento. O sea, tenemos que ayudar a los niños a que piensen, ¿sí? A que discutan, ¿sí? A que todas esas habilidades con las que nacen, porque esto es genético, ¿sí? Se estimulen a tal grado que ¿sí? Cuando ya el cerebro termina el desarrollo, si la plasticidad cerebral ya se fija aproximadamente a los 18, pues ya nos quedamos con esa inteligencia. ¿Sí? Antes se creía que naces muy inteligente y te quedas de por vida así, pero no, ya se ha comprobado, sí hay pérdida de capacidades. Nosotros tenemos muchos estudios porque el CEDAT, además de ser un centro de diagnóstico, también es un centro de investigación. El doctor Andrew ha formulado muchísimos estudios que ha presentado en otros países acerca de la inteligencia, ¿sí? Y ahí tenemos estudios prospectivos en 2 años donde niños que, al igual que Aileen, se les estimuló, subieron el coeficiente. Pero también tenemos la contraparte, niños que diagnosticamos hace 3, 4 años y que pues obviamente se han dedicado a el videojuego, a la pérdida de tiempo, pues las capacidades ya están casi siendo historia. Wow, qué importante. ¿Ustedes tienen al profesionista más joven del mundo? Sí, Dafne es la psicóloga más joven del mundo. ¿Qué edad tiene Dafne? Ahorita tiene 23, pero ella se graduó de psicología a los 13 años. ¿A los 13 años se graduó de la carrera de psicología? Sí, en México. ¿Y luego qué hizo? Después hizo una maestría en el Tecnológico de Monterrey. Sí, después hizo otra maestría en la Universidad de Harvard, sí, en matemáticas, y terminó el año pasado de un doctorado en educación especial en la Universidad de Liberty en Estados Unidos. ¿Y qué edad me dijiste que tenía ahorita? Ahorita tiene 23, acaba de cumplir 23. 23 años, imagínate. Ahora, volviendo aquí con Víctor Mérida Rubio, papá. Al señor al de la escuela, al director de la escuela, se le ve súper orgulloso de sus alumnos. Hombre, como para no estarlo. Y además me encanta porque se sabe cómo se le ve súper orgulloso. O sea, lo veo muy metido con ellos. Metido con ellos, sí. Y encima por lo que ha dicho, dice, tú ves que un niño puede tener déficit de atención cuando realmente, si te das cuenta, solo con que te fijes un poquito, si le dices algo y te presta atención, sabes que lo capta rápido, lo único que tienes que hacer es estimular. Otro dato que también me ha parecido brutal, el hecho de que la sociedad quiere que tú bajes tu IQ y lo único que quiere que seas un borrego, que seas una oveja más ante la sociedad para que puedan directamente manipularte. Lo has dicho claro, muy bien, y contundente. Padre Aileen, niña superdotada, a los papás se les juzga mucho, ¿no?
O sea, lo que me decías desde el principio, de que tú estás haciendo lo que el doctor nos está comentando, y soy una niña muy inteligente, vamos a estimularla, necesita más información para que no se aburre y para que alcance su máximo potencial, pero se les juzga mucho, ¿verdad? Sí, claro, como papás, al final de cuentas, una de las cosas que nos critican, ¿no? Es lo que te decía, como las maestras, de estarle enseñando cosas nuevas, es algo que no tendría que estar aprendiendo el corazón, riñón, sistema respiratorio. Pero no estás obligando a Eileen a que lo aprenda, ella quiere aprender. ¿A ti te gusta aprender de eso, no, Eileen? A mí me gusta aprender como la biología, ciencias, la astronomía, me gustan mucho. Son la física, las matemáticas. Me gustan mucho porque son importantes. Las matemáticas son muy importantes para todo, porque se utilizan para la física, se utilizan para saber qué puedes comprar, se utilizan para muchas cosas. Eileen, yo nunca aprendí el trinomio cuadrado perfecto. No sabes cómo me reprobaban en matemáticas. A ver si tú me lo explicas un día, a ver si lo acabo de entender en mi edad adulta. Yo sufría con las matemáticas. ¿Tú no sufres con las matemáticas? Yo también. No tanto. A mí el maestro apuntaba en el pizarrón y todavía yo no acababa de entender y borraba todo y se iba lo que seguía y decía, y él, la semana que entra tenemos examen, y yo, ¡ah! Y dejaba problemas de tarea y yo no sabes cómo sufría. No podía con las matemáticas. Tú sí puedes. Sí, a mí me gustan mucho tanto las matemáticas como la biología. Y me gusta estudiar tanto la vida. Son las cosas que más me gustan. Sí, la astronomía, ¿te gusta ver sobre las galaxias, sobre los planetas, vida en otros planetas, a lo mejor por ahí, los multiversos, los hoyos negros, todo eso? Así es. Sí, ¿qué es lo que más te gusta así del universo, lo que has aprendido, lo que más te ha fascinado? Me gustan mucho las constelaciones, y también ahora que fui a Chile aprendí que en muchos lugares, por ejemplo, son importantes los símbolos. Ajá. Por ejemplo, en Chile es la chacana, que es una palabra en quechua, que significa la entrada a los tres mundos, porque es como una cruz que tiene como escaleras. Sí. Y pensaban antes que era el centro donde nosotros vivimos, arriba y abajo. Entonces, por eso es muy importante, y dicen que es una constelación también, incluso. Ya, el quechua es el idioma de los incas. La verdad no sé muy bien, pero es un idioma, sí, una lengua. Una lengua. Bueno, te encanta aprender de todo eso. Ahora, ¿tú vas a la escuela de qué hora a qué hora? Ahí en el CEDAT. Voy de 7:50 u 8. Ajá. A 7, de lunes a miércoles, de 8 a 7. Ajá. Y de jueves para viernes de 8 a 5. O sea que vas a la escuela mucho más horas que el promedio, que los niños normales. O sea, no normales, pero todos somos normales. Que los niños tradicionales. Que la escuela tradicional. Así es. ¿Y no te aburre estar todo el día en la escuela? No, es divertido estar ahí, y saliendo de la escuela tomo actividades. Ajá. Como gimnasia, natación, karate, patinaje, y no incluso solo entre semana. También los sábados y los domingos tengo clases de patinaje, de gimnasia. ¿No te cansas? No, es divertido. ¿Te gusta? Si te pusieran en una escuela tradicional que entras a las 8 de la mañana y sales a la 1 de la tarde y luego ya te vas a tu casa a jugar y a ver la tele, ¿preferirías eso? ¿O estás bien así como estás ahora? Prefiero como ahora estoy. Como ahora. Hay críticas, ¿verdad? Algunos a los papás de niños superdotados que dicen, oye, ¿y por qué lo tienes en la escuela todo el...? Pues mira, las personas que critican a los padres porque les enseñan a los niños a utilizar mejor su cerebro, esa gente es retrasada. Y esa gente tiene envidia. Ya está. Yo, más que envidia, es lo que veo, que no tienen ni idea. Sí, exacto. En cierto modo, son normales. Si te paras a pensarlo, es más fácil criticar, juzgar, que poder entender y decir wow, y poder inspirarte. Claro, exacto. Muy bien, Oliver, qué bien hablas. Enhorabuena. Día. Sí, claro, es un tema difícil de hablar en realidad, porque muchas veces, insisto, ven que nosotros le estamos presionando, o la presión social y familiar, ¿no? De decir, no, bueno, para eso querías un hijo, para poder dejarlo en la escuela, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, para nosotros es más importante que ella esté contenta, que ella esté feliz. Algo que nos gustó mucho de esa edad es exactamente el hecho de que puede estar en un ambiente donde está feliz y está contenta, ¿no? Sí. Y que la pueden seguir estimulando, porque a veces como papás, pues no tenemos todo el conocimiento. Claro. Hay cosas que
no nos enseñan o que podemos limitarla, ¿no? Claro, y con otros niños similares a ella, ¿no? Que ese es el tema de juntar a niños muy inteligentes en el mismo lugar. Sí, es muy interesante porque los niños sobredotados hablan de cosas que pues normalmente no se tocan en por un ejemplo, centro escolar. Pues no sé, astronomía, ¿no? Uh-huh. O sea, química, ¿sí? Los niños hablan de química, hablan de filosofía, ¿sí? Política, incluso tenemos ahí a veces debates, ¿no? Entre los niños. ¿En serio? Sí, en las épocas de elecciones es complicado porque pues ya unos dan sus argumentos, pero chiquitos, ¿no? O sea, ya de niños 8 años. 8, 9 años están, sí, pues debatiendo, ¿no? Sobre por qué hay que votar por alguien. O sea, es muy interesante, pero... Hubiera sido muy interesante escuchar un debate político de niños aquí en el programa cuando estamos en las elecciones. O es más, en cualquier momento podemos hacerlo, ¿eh? No, y todo esto... Pues te lo juro que yo lo escucharía. Y yo también. En un momento dado estimula, ¿no? Porque el niño sobredotado en un ambiente regular, pues no tiene dónde hacer eco. O sea, claro. ¿Para qué aprende de constelaciones? ¿Para qué aprende de química, de los átomos, de las uniones entre los átomos? No lo entienden, claro. No le hacen caso. Aparte, estudian cosas que tienen que ver con los dos hemisferios del cerebro, o sea, con los dos lados del cerebro, izquierdo y derecho, porque tú eres buena en las matemáticas, te gustan las matemáticas, la física, la astronomía. La biología, ok, que eso es normalmente como lado izquierdo del cerebro, como lo más lógico, lo más científico, pero también te gusta la música. Toco piano y guitarra y voy a iniciar con violín. Wow. Piano, guitarra y violín. Sí. En piano he tocado diferentes canciones, como la de Believer. Estoy empezando a tocar una de Beethoven, que es la de Virus. Ajá. Y también he estado empezando como una de... Para Navidad voy a iniciar como una de Carol of the Bells. Ya, y hablas inglés, hablas mandarín. Hablo chino, mandarín, inglés. Ajá. Y español, que es mi lengua materna. Sí, yo hay días que ni español siento que puedo hablar. De verdad, espectacular. Espectacular. Sí. Otra niña más superdotada que nos deja sin palabras. Sí, mi más sincera admiración y mi más sincero flipadeo que llevo encima ahora. Yo he aprendido mucho de este vídeo, o sea, una de las cosas que más me ha gustado del vídeo ha sido el señor, el director de la escuela. Sí. Me ha parecido cómo hablaba de ellos y la manera de expresarse, que realmente vivía por ellos, ¿sabes? Sí. Pienso que tanto que él como la mujer, porque la han nombrado desde el principio. Que está dedicado a esos niños. Sí. Y... A ver, es que son el futuro y es la verdad. Sí, está claro. La verdad de un país, la verdad de un mundo entero. Quieras o no, los niños... Es que no, quieras o no, es la realidad, son el futuro, no hay otra. Pues sí. Sí. Nada, chicos, dejadnos en comentarios qué os ha parecido. Más niños superdotados, estamos aquí abajito para leeros. Adiós.